¿Qué tal, jóvenes? Estamos en otra clase. El día de hoy vamos a continuar haciendo los repasos para lo que viene siendo el examen que sigue. Bueno, ya hemos realizado un par de evaluaciones, pero pues nada, que nos falta realizar un examen más y aún así, bueno, decidí que esta semana sería conveniente que hiciéramos algunos repasos. Para ello he preparado unas diapositivas, ¿no? La primera parte que vamos a hablar, bueno, vamos a estar hablando de estadísticas, aunque la primera viene más que nada acerca de cómo realizar gráficas, ¿no? Gráficas de barras y, bueno, que también tenemos lo que viene siendo gráficas circulares, ¿no? Que también es un tema que, bueno, que también quizás repasemos, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que entender es que cuando estamos graficando, vamos a encontrar por ejemplo, primero datos que quisiéramos graficar. Los datos que queremos graficar por lo regular siempre van a estar acompañados de algunas frecuencias absolutas, ¿no? O algunas cantidades que nos van a mostrar qué calidad, qué cualidades tiene, o sobre qué es lo que estamos midiendo, la información que estamos en este caso observando, ¿no? En este caso me están diciendo, por ejemplo, que estamos haciendo, ay, perdón, una tabla con los colores de los coches que pasan frente a nuestra casa. Por ejemplo, pasan coches blancos, coches negros, coches rojos y coches amarillos, ¿no? Entonces, cuántos coches han pasado por nuestra casa? Es un ejemplo para que nosotros empecemos a crear nuestras gráficas de barras, ¿no? Entonces, veamos que nos dicen que tenemos esta misma tabla. Vamos a encontrar que nosotros podemos graficar como si nosotros estuviéramos trabajando sobre un plano cartesiano, donde ustedes verán que tengo el eje de las Y, el eje de las X o el de las ordenadas y las abscisas. ¿Qué es lo que voy a empezar a graficar en este eje? Incluso, si se fijan, puedo utilizar hasta mi geoplano para crear gráficas, ¿no? Incluso mis regletas pueden representar las barras de estas gráficas. Entonces, para un lado, he decidido que voy a colocar en el eje de las abscisas, en el eje de las X, voy a poner cada uno de los datos que quiero graficar. En este caso, los coches blancos, negros, rojos y amarillos, ¿no? Que son 4 datos que he tenido. Y por el otro lado, debo de tener una escala que me permita representar de una manera muy fácil y muy sencilla la cantidad de coches que me están proporcionando, en este caso mis frecuencias absolutas. Entonces, para este ejemplo, voy a ver que he utilizado esta escala o puedo utilizar otra escala, por ejemplo, ¿cómo puedo obtener una buena escala? Pues tomo el más alto de los datos y el menor de los datos, ¿sí? Y entre el mayor y el menor de los datos puedo verificar que, bueno, que no hay mucha diferencia, que son 60, entonces hay 60 de diferencia, que también podemos decir que nuestro rango, esto me permite saber entre cuántos lugares me conviene aquí acomodar esta escala para poder graficar y que la gráfica se vea muy clara, que sea muy sencilla de visualizar, porque también el hecho de manejar una escala clara me permite a mí que la gráfica sea mucho más fácil de leer. Entonces, como la escala la diferencia entre el dato más alto y el dato más bajo no es demasiado, puedo utilizar esta escala que es de 10 en 10. ¿Sale? Y entonces nosotros veamos que cada vez que tengo una línea aquí o que subo un puesto, voy a subir de 10 en 10. ¿Sale? Entonces, como estamos utilizando una escala de 10 en 10, yo voy a utilizar mi regleta café, que en esta escala es de 0 a 10, entonces la regleta café va a representar el 80, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos de 10 en 10 y por lo tanto puedo también utilizar esa escala para ser muy representativo con mi gráfica y decir que carros blancos han pasado 80. Entonces, que los carros negros son 60, por lo tanto pongo mi libreta verde que equivale a 6, los carros rojos valen 40,
por lo tanto yo pongo mi regleta rosa y con mi regleta roja pongo los carros amarillos, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque estamos utilizando una escala del 0 a 10, entonces de 0 a 10, o sea que por cada unidad que yo pongo tengo 10 en realidad. Entonces, esta es una manera en que yo puedo utilizar mis regletas para poder crear gráficas de barras de una manera muy sencilla. ¿A través de qué? A través de los datos que yo estoy obteniendo y una frecuencia absoluta o de una cantidad de datos que me cuenta, ¿no? Porque también puede ser otro tipo de datos, ¿no? Entonces, bueno, no solamente están las frecuencias absolutas, también están las frecuencias relativas que me permiten a mí también representar a modo gráfico, puedo representarla en esta gráfica de barras o puedo graficar sobre, bueno, otro tipo de gráficas como una gráfica de pastel, ¿no? Pero ¿cómo encuentro la frecuencia relativa, no? ¿O cómo sé cuál es la frecuencia relativa? Pues es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es sumar el total de mis frecuencias absolutas para obtener una cantidad. En este caso, si yo sumo estas cantidades, pues obviamente la cantidad me da 200, ¿sí? Y entonces esa cantidad yo voy a dividir a cada uno de sus frecuencias por la cantidad y voy a obtener un porcentaje. Recuérdense que las frecuencias relativas las podemos representar en fracción, en decimal o en porcentaje. ¿Sí? Entonces, bueno, lo único que estoy haciendo, si yo divido 80 entre 200, pues me da 0.4 o me da 80 sobre 4, me puede decir que también tengo 40 sobre 100 o 4 sobre 10, que son fracciones equivalentes, y al final eso representa el 40%, ¿no? Y así sucesivamente. El 60 en frecuencia absoluta me pesa el 30%, este pesa el 20% y este el 10%. Si yo sumo mis frecuencias relativas, voy a dar, si las tengo en porcentajes, me voy a dar que me dan un entero o 100%. Eso es algo que tienen de estar ustedes verificando siempre. Si no les da el 1, nos da un entero o el 100%, entonces puede ser que los cálculos que ustedes han realizado o están mal o se ha redondeado demasiado, ¿no? Algunas cantidades, porque en algunas ocasiones pues podemos redondear y eso puede ser que que no nos dé exactamente, pero sin embargo nos debe acercar demasiado. Bueno, tenemos otro ejemplo. Imaginemos que ahora nos dan una gráfica. También es importante que nosotros entendamos, bueno, en este caso, imaginemos que alguien hace y nos da una gráfica. Entonces, yo debo de entender qué representa la gráfica de una manera muy sencilla. ¿Cómo lo voy a hacer? Si se fijan, primero voy a observar en uno de sus ejes qué es lo que me está mostrando. En este caso, un eje representa los colores de los coches que están pasando por mi casa. Después, lo que debo de observar muy detenidamente es la escala que me están dando para yo poder más o menos darme una idea de cuál es la frecuencia absoluta aproximada que me puede estar dando, ¿no? Que yo puedo aquí de repente en este ejercicio, bueno, decir que por ejemplo, como en la regleta es la 6, incluso me está llegando al 60, pues puedo decir que tengo 60 carros blancos para este ejercicio, así como tengo 70 para el siguiente, así como tengo 50 y tengo 20 para los amarillos. Entonces, si yo sumo todas estas cantidades, me voy... Hola, hola, no sé si se ha regresado o se ha cortado por ahí, no sé si hemos tenido un pequeño problemita. Ok, bueno, aparece todo, está bien. Venga, una disculpa por eso. Continuemos. Entonces, estábamos hablando también de nosotros, parece que tenemos tenido problemillas. Eso estamos obteniendo cómo ver, cómo se mira o cómo se observa, cómo podemos nosotros, también es importante que saber si entendemos realmente lo que está diciendo nuestra gráfica de barras. En este caso, pues hemos visto con las regletas, pues nos ha ayudado un poquito más y si se fijan la escala también es importante, porque si no, yo hubiera pensado que eran 6, 7
5 y 2, pero realmente estamos hablando que la escala me dice que son 60, 70, 70, 50 y 20. Entonces, de esta manera puedo ver yo cuáles son mis frecuencias absolutas y después de tener mis frecuencias absolutas, yo puedo calcular mis frecuencias relativas. Lo único que tengo que hacer, pues, es sumar mis frecuencias absolutas, que me va a dar como 200, son 60, 70 son 130, y 50, 180 y 20 son 200, y dividirlas, ¿no? Las frecuencias absolutas para obtener la relativa, mi frecuencia absoluta, entre el total de todas las frecuencias, ¿no? La suma. Entonces veamos que también estamos convirtiendo eso al 30%, al 35%, al 25% y al 10%, que si también yo hago una operación y sumo estas cantidades, me debe dar el 100% exactamente. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a hacer el día 1 para lo que viene siendo este pequeño repaso. Así es que para nuestro pequeño primer repaso, lo que vamos a hacer el día de hoy es crear lo que viene siendo un reto, ¿no? El reto número 1 que va a ser crear una gráfica de barras con la siguiente tabla de datos y encontrar la frecuencia relativa, cuál la vamos a expresar en porcentaje, ¿no? Porque nos está pidiendo el porcentaje en frecuencia relativa. Y además vamos a poner nuestra pequeña gráfica, vamos a crear una gráfica en donde nosotros veamos, bueno, a los alumnos, qué tipo de taller, cuántos alumnos tengo en un taller, ¿no? Por ejemplo, tengo un taller de fútbol, de natación, de música, atletismo y danza, y estas son las cantidades en las que, de alumnos que tengo en cada taller. Entonces, lo que tengo que hacer es realizar una pequeña gráfica con esta información y además obtener la frecuencia relativa. También habrá puntos extras para aquellas personas que decidan hacer de la frecuencia relativa una gráfica de pastel en la que representen los porcentajes de la frecuencia relativa o generen una gráfica de pastel con esas frecuencias, ¿no? Entonces, venga, que eso es un reto extra para el día de hoy, ¿no? Y eso sería todo. Entonces estamos en nuestras últimas clases, así es que estamos haciendo lo que vienen siendo nuestros repasos para prepararnos para terminar lo que viene siendo nuestro ciclo escolar, ¿no? Y los últimos temas. Entonces, eso sería todo por hoy. ¿Sale? Entonces, está muy al pendiente de esta serie de videos que son importantes, que son un buen repaso, que nos ayudan mucho a prepararnos para la siguiente evaluación. Y entonces, nada, lo único que me queda es despedirme y nos vemos en una próxima.